Todo el restaurante quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler sobre el mármol. Julian Blackwood, el soltero multimillonario más codiciado de la ciudad, acababa de decir la cosa más ridícula imaginable. Señaló con un dedo adornado con gemelos de diamantes a la camarera temblorosa empapada de champán derramado, y se burló. ¿Quieres que perdone tu torpeza? Bien. Canta esta aria de Mozart a la perfección, y me casaré contigo aquí mismo ahora mismo. La sala estalló en risas crueles. Su prometida sonrió con desdén. Esperaban que ella saliera corriendo llorando, pero no tenían idea de quién era en realidad. No sabían que esa chica con un uniforme barato estaba a punto de abrir la boca y poner de rodillas al hombre más poderoso de Nueva York. Esta es la historia de Elena Vance y de la canción que lo cambió todo. El Obsidian Room no era simplemente un restaurante, era un teatro de riqueza. Y esta noche el público era particularmente cruel. Las lámparas de araña de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas, proyectando una luz fracturada sobre políticos magnates del petróleo y titanes tecnológicos que cenaban caviar que costaba más que un coche compacto. Elena Vance se ajustó el cuello de su rígido uniforme negro. Le raspaba el cuello un recordatorio constante de su lugar. Allí era invisible un fantasma que se deslizaba entre mesas rellenando vasos de agua, retirando platos de plata y absorbiendo el desprecio casual de la élite de la ciudad. «Más vino ahora», espetó una voz. Elena se giró manteniendo la mirada baja. «Por supuesto, señorita Thorne». Isabella Thorne estaba sentada en la mesa central, la reina indiscutible de la velada. Llevaba un vestido de seda roja que parecía haber sido derramado sobre su cuerpo, y en el dedo lucía un diamante tan pesado que podía dejar moretón. A su lado se sentaba el hombre que lo había comprado, Julian Blackwood. Julian miraba su teléfono completamente aburrido. Tenía 32 años, y esos rasgos afilados y devastadores que aparecían en las portadas de Forbes y GQ el mismo mes. Era el CEO de Blackwood Dynamics, un hombre que movía mercados con un susurro. Sin embargo, esa noche parecía preferir estar en cualquier parte antes que escuchar a su prometida quejarse del adorno sobre su langosta. «Julian, ¿me estás escuchando?», silbó Isabella con sus uñas perfectamente manicuras golpeando el mantel. «Dije, la soprano que contrataron para la boda es notablemente promedio. No voy a permitir mediocridad en la boda Blackwood Thorne. Eso perjudica mi marca». Julian suspiró y por fin guardó el teléfono en el bolsillo de su smoking. Sus ojos eran oscuros, inteligentes y cansados. «Isabella, es una boda, no una coronación», se aclaró la garganta. «Nadie va a estar criticando el vibrato de la cantante mientras estén borrachos con champán vintage». «Yo sí», replicó Isabella con frialdad. Elena se acercó con la botella de Pinot Noir. Tenía las manos firmes. Siempre las tenía firmes, pero el corazón le golpeaba las costillas. Estar tan cerca de Julian Blackwood la ponía nerviosa. No era solo su riqueza, era la intensidad de su presencia. Parecía verlo todo incluso cuando no estaba mirando. Cuando Elena se inclinó para servir un camarero que venía de la cocina, pasó apresurado y le chocó el hombro con fuerza. Todo ocurrió a cámara lenta. La botella resbaló. El vino rojo oscuro describió un arco en el aire y se derramó con violencia sobre el corpiño del vestido rojo impecable de Isabella. El jadeo de las mesas cercanas le arrancó el aire a la sala. «Rata incompetente», chilló Isabella poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió sobre el mármol. «Mira lo que hiciste, esto es alta costura hecha a medida». Elena palideció. Yo lo siento muchísimo, señorita Thorne. Me empujaron. No me importan tus excusas». Isabella agarró una servilleta de tela y frotó la mancha con desesperación, empeorándola. Luego volcó toda su furia sobre Elena con los ojos ardiendo de malicia. «Gerente, ¿dónde está el gerente? Quiero que despidan a esta chica. No quiero que la pongan en una lista negra para cualquier trabajo de servicio en Manhattan». Marcus, el jefe de sala, apareció al instante sudando a mares. «Señorita Thorne, señor Blackwood, les pido 1000 disculpas. Elena, ve a la cocina inmediatamente. Se acabó. Estás fuera».
Espera. La sola palabra cortó el caos como un cuchillo. Julian Blackwood seguía sentado haciendo girar el resto del vino en su propio vaso. Alzó la vista. Su expresión era ilegible. «Julian, no te metas», espetó Isabela. «Me arruinó el vestido». «Fue un accidente, Isabela», dijo Julian con una voz profunda y suave. «Y sinceramente, el vino combina con la seda. Es una mejora». Alguien en una mesa cercana sofocó una risa. La cara de Isabela se puso roja no por el vino, sino por la rabia. «Estás defendiendo a la servidumbre». Julian miró a Elena por primera vez. Vio el cuello deshilachado, los ojos cansados, los mechones de cabello castaño que se escapaban del moño. Pero también vio otra cosa. Ella no estaba llorando. Estaba erguida con la mandíbula firme. Estaba aterrada, sí, pero no estaba rota. Eso lo intrigó. «Solo digo», arrastró Julian recostándose, «que despedirla parece aburrido». «Estamos celebrando nuestro compromiso, ¿no? Vamos a divertirnos». «Divertirnos», susurró Elena con la voz apenas audible. Julian se levantó. Se alzaba sobre ella. Caminó hasta el pequeño escenario donde un cuarteto de cuerdas acababa de terminar una serenata ligera. En el atril había una partitura abierta a un área increíblemente difícil de La flauta mágica de Mozart. En concreto, el área de La Reina de la Noche, con la que la soprano contratada había tenido problemas esa misma noche. Julian tomó la partitura y miró a Isabela con un destello cruel en los ojos. Estaba cansado de las pretensiones de Isabela, cansado de que se proclamara mecenas de las artes, cuando no distinguía a Mozart de Madonna. Quería subrayar la absurdidad de su elitismo. «Te propongo algo», dijo Julian proyectando la voz por todo el restaurante en silencio. «Isabela dice que no tienes talento ni valor, solo torpeza para arruinar cosas caras. Pero yo creo que el talento puede esconderse en los lugares más sucios». Volvió hacia Elena y le empujó la partitura en las manos. «Canta esto», bromeó Julian con un tono empapado de sarcasmo oscuro. «Es Der Holle Rach, la reina de la noche. Requiere un fa sobreagudo. Si puedes cantarlo, y digo, cantarlo de verdad, no chillar como un gato moribundo, no dejaré que Marcus te despida». Hizo una pausa, una sonrisa maliciosa curvándole los labios, mientras miraba a la multitud atónita. Decidió subir la apuesta a un nivel imposible solo para burlarse de la sacralidad de su propio compromiso. «De hecho», anunció Julian en voz alta, «si cantas este Mozart a la perfección, dejo a Isabela y me caso contigo». La sala contuvo el aliento. A Isabela se le cayó la mandíbula. «Julian, eso no tiene gracia». «Habla en serio», mintió Julian clavando los ojos en Elena. «Vamos, camarera. Canta por tu cena. Canta por $1,000 millones». Era una broma cruel, un multimillonario burlándose de una sirvienta al imponerle una tarea imposible. Todos esperaban que Elena se derrumbara, que dejara caer el papel y huyera a la cocina entre lágrimas. Elena bajó la mirada a la partitura. Las notas nadaban ante sus ojos. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Conocía esas notas. Las conocía mejor que su propio nombre. Elena alzó la vista. No miró a Isabela. Miró directamente a Julian Blackwood. «¿La orquesta sabe la tonalidad?», preguntó suavemente. La sonrisa de Julian vaciló una fracción de segundo. «La tonalidad», repitió Elena, y su voz adquirió una fuerza resonante y extraña. «Re menor». «¿La saben?». El silencio en el Obsidian Room cambió. Pasó del silencio incómodo de la vergüenza ajena al silencio confundido de una insubordinación inesperada. Julian parpadeó. Esperaba que ella suplicara por su trabajo o balbuceara una disculpa. No esperaba que preguntara por la armadura de clave. «Son suplentes de la Filarmónica de Nueva York», respondió Julian lentamente con la curiosidad despertando. «¿La saben?». Hizo un gesto hacia el cuarteto y el pianista en un rincón. Elena asintió. Caminó hacia el pequeño escenario. Sus zapatos negros baratos resonaron contra el suelo, un sonido solitario en la sala cavernosa. «No hagas esto, Elena», gritó una voz en su cabeza. «Prometiste que no volverías a cantar. Prometiste que habías terminado con esa vida. Eres Elena Vance, la camarera.
No eres ella. Ya no. Pero la humillación ardía en su pecho. La manera en que Isabela la había mirado como si fuera basura, como algo que se raspa de la suela de un zapato. Despertó a un dragón que llevaba 3 años dormido. Y Julian, su broma era cruel, pero había un desafío en sus ojos al que no podía resistirse. Él creía que ella no era nada. Llegó al piano. El pianista, un hombre mayor llamado señor Henderson, que a menudo le dejaba buenas propinas, la miró con lástima. «Elena querida, no tienes que hacer esto. Ve al fondo». «Re menor, señor Henderson», dijo Elena. Su mano descansó sobre la tapa del piano. Ya no temblaba. «Tempo rápido. No me espere, yo me adapto». El señor Henderson dudó. Miró a Julian, que asintió con un gesto seco, y luego colocó los dedos sobre las teclas. Los acordes iniciales agresivos y turbulentos del aria estallaron en la sala. Isabela cruzó los brazos con una mueca de desprecio clavada en el rostro, esperando que empezaran los chillidos. Julian se apoyó en un pilar girando su copa, aguardando a que la broma terminara para poder irse a casa. Elena cerró los ojos. Tomó aire, y luego abrió la boca. La primera nota no salió, explotó. Fue una lanza de sonido cristalino y puro que atravesó el aire con un poder sobrecogedor. Der Holle Rache kocht in meinem Herzen. La copa de Julian se detuvo a mitad de camino hacia su boca. El sonido era inmenso. No era la voz fina y soplada de una amateur. Era una coloratura operística entrenada, rica, oscura y aterradoramente precisa. La dicción alemana era impecable. La emoción era cruda, una rabia sin filtrar canalizada a través de una técnica perfecta. Elena ya no estaba de pie como una camarera. Su postura había cambiado. Su columna era de acero. Sus manos eran expresivas, atrapando el aire mientras lanzaba la orden furiosa de la reina de la noche. Los comensales de las mesas cercanas bajaron los cubiertos con la boca abierta. Luego llegó la parte difícil, la legendaria serie de staccatos, los fa sobreagudos. Era el cementerio de las sopranos, el lugar donde incluso las profesionales se quebraban. Elena atacó la primera nota alta con la precisión de un láser. Fue perfecto. Claro como una campana resonante y sin esfuerzo. Giró en espiral a través de los arpegios, su voz danzando con una agilidad aterradora. No se limitaban a alcanzar las notas, las atacaba. Estaba vertiendo 3 años de fregar suelos, 3 años de esconderse, 3 años de ser invisible en una melodía que exigía dominio. Julian Blackwood sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vello de sus brazos se erizó. Había crecido en palcos de ópera. Su abuela era mecenas del Met. Sabía cómo sonaba la grandeza. Aquello no era solo bueno, era de nivel mundial. Era imposible. Miró a la mujer a la que acababa de burlarse. El moño desordenado, el delantal manchado, los zapatos baratos. Todo parecía desvanecerse. Lo único que veía era el poder que irradiaba desde su garganta. Ella resplandecía con una belleza feroz y aterradora. Isabella Thorne había palidecido. La mueca había desaparecido, sustituida por una expresión de horror absoluto. Ya no estaba mirando a una camarera, estaba mirando a una rival. Elena alcanzó la cadencia final sosteniendo la última nota con una capacidad pulmonar que desafiaba la lógica, dejando que el sonido resonara en las lámparas de cristal hasta que el propio aire pareció vibrar. Luego lo cortó. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. Duró 5 segundos, 10 segundos. Nadie se movió. El pianista, el señor Henderson, miraba fijamente las teclas con las manos temblando. Elena permaneció allí respirando con dificultad, la adrenalina estrellándose contra su sistema. El hechizo se rompió y la realidad de lo que acababa de hacer cayó sobre ella. Se había revelado. Miró a Julian. Ya no sonreía. Ya no estaba aburrido. La miraba con una intensidad que le aflojaba las rodillas. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos, ardiendo con una mezcla de conmoción y algo más: hambre. Lentamente Julian Blackwood empezó a aplaudir. Solo él, un aplauso lento y rítmico.
Luego se unió el hombre de la mesa 4. Después, toda la sala. En cuestión de segundos, la élite adinerada de Nueva York estaba de pie estallando en una ovación atronadora, olvidando que ella era el servicio. Olvidando el vino derramado, Isabela se quedó congelada, el rostro convertido en una máscara de furia. Agarró el brazo de Julian. «Basta. Deja de aplaudir. Es solo un mono de feria». Julian se la quitó de encima sin mirarla. Caminó hacia el escenario. Se movía como un depredador acechando a su presa. Elena lo vio venir. El pánico la atrapó. Él lo sabe o lo sabrá. «¿Quién eres?», preguntó Julian al llegar al borde del escenario. Su voz era áspera, despojada de su habitual suavidad. Eso no lo cantó una camarera. «¿Quién eres?», Elena dio un paso atrás aferrándose al delantal. Yo tengo que volver al trabajo». El trato era real, dijo Julian subiendo los escalones del escenario. Estaba a solo unos centímetros de ella. Podía oler su colonia sándalo y lluvia. «Dije que si lo cantabas me casaría contigo». La sala se aquietó ansiosa por escuchar el siguiente movimiento del multimillonario. Elena sostuvo su mirada. «Y creo que ambos sabemos, señor Blackwood, que los hombres ricos hacen promesas que nunca piensan cumplir». Se dio la vuelta y echó a correr. No caminó. Salió disparada del escenario, atravesó las puertas de servicio y se metió en la cocina, dejando a Julian Blackwood solo bajo el foco, mirando el espacio vacío donde ella había estado sintiéndose más vivo que en años. «Encuéntrenla», dijo Julian a su guardaespaldas que había aparecido a su lado. «Señor, averigüe quién es», ordenó Julian con la voz oscura, «y tráigala a mi despacho mañana por la mañana. No me importa si renuncia. Encuéntrela». Elena Vance no dejó de correr hasta que le ardieron los pulmones, y el reluciente perfil de Midtown fue reemplazado por las fachadas de ladrillo mugriento de Hell's Kitchen. Hurgó con las llaves. Le temblaban tanto las manos que las dejó caer 2 veces antes de lograr abrir la descascarada puerta azul del apartamento 4B. La cerró de un portazo y se apoyó en ella deslizándose hasta el suelo. El laminado barato enfrió su piel, pero no pudo apagar el fuego que le corría por las venas. Había cantado. Después de 3 años de silencio, después de 3 años enterrando a Elena Bankova, la prodigio, la estrella en ascenso, la chica destinada a ser la próxima Callas, había cantado frente a la mitad de la alta sociedad de Nueva York, y peor aún, había cantado para Julian Blackwood. «Elena, ¿eres tú?», una voz suave y áspera llegó desde el dormitorio. Elena apretó los ojos recomponiéndose. Se puso de pie, alisó su delantal manchado y entró en la pequeña habitación. Tumbado en la cama, rodeado de frascos de medicamentos y una máquina de diálisis que zumbaba suavemente, estaba su hermano menor, Leo. Estaba pálido, la piel casi translúcida bajo la dura luz del techo, pero sus ojos brillaban. «Hola, Leo», susurró Elena forzando una sonrisa. «Ya llegué». «Llegas temprano», dijo Leo tosiendo levemente. «¿El señor Marcus te dejó ir?» «Algo así», mintió Elena. Se sentó en el borde de la cama y apartó con cuidado un mechón de cabello de su frente. «Renuncié». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. «Elena, el alquiler, mi tratamiento. Encontraré otro trabajo mañana», prometió con fiereza. «Fregaré baños si hace falta. No te preocupes por el dinero. Voy a conseguirte ese riñón, Leo. Te lo prometí». Leo la miró viendo más allá del rostro valiente. «Te ves diferente. Te ves como antes. Antes de que mamá muriera. Antes del escándalo». Elena apartó la mirada. El escándalo. La noche en que su vida se derrumbó. La noche en que su voz se quebró en la audición del conservatorio. Porque alguien había adulterado su agua, arruinando su debut y su beca de una sola vez. Los rumores que siguieron, drogas, inestabilidad, habían sido sembrados por una rival. Lo perdió todo, su reputación, su financiación. Y luego a su madre, que murió de un infarto provocado por el estrés de las deudas. Había jurado no volver a cantar jamás. Cantar era peligroso. Cantar destruía cosas. «Duerme, Leo». Le besó la frente. «Tengo que resolver algunas cosas». Al otro lado de la ciudad, en el ático de la torre Blackwood,
el ambiente era mucho menos doméstico. Julian Blackwood estaba de pie mirando las luces de la ciudad con un vaso de whisky en la mano. El ático era frío moderno y vacío, muy parecido a su vida. «Señor, tengo el expediente», dijo una voz. Arthur, jefe de seguridad e investigador personal de Julian, colocó una carpeta manila delgada sobre el escritorio de cristal. Julian se giró. Eso fue rápido. No fue difícil de encontrar. Una vez que cruzamos el reconocimiento facial con registros públicos, dijo Arthur. Su nombre es Elena Vance. 24 años empleada o ex empleada como camarera en el Obsidian Room. Vive en Hell's Kitchen con un hermano menor, Leo, que padece insuficiencia renal en fase terminal. Julian tomó la carpeta y la abrió. Sin antecedentes penales ninguno. Pero aquí está la parte interesante. Arthur señaló un recorte de periódico de hacía 3 años. Antes de ser Elena Vance, la camarera era Elena Vankova, estudiante becada de canto en Juilliard, la mejor de su clase. Los ojos de Julian se entrecerraron al leer el titular, Colapso de una prodigio. Vankova se quiebra en el escenario en medio de rumores de drogas. No se quebró, murmuró Julian recordando el sonido de su voz en el restaurante. Esa mujer tiene hielo en las venas. No se canta la reina de la noche así si eres inestable. Hay más, añadió Arthur. Los rumores que destruyeron su carrera se rastrearon hasta una agencia de relaciones públicas propiedad de la familia Thorne. Julian se quedó inmóvil. Thorne como Isabella. El padre de Isabella es el dueño de la firma. Isabella también era estudiante en el conservatorio ese año, ¿verdad? Una mezzosoprano que no terminó de dar la talla para el solo. Una rabia oscura y fría se asentó en el pecho de Julian. Todo encajaba. Isabella, con sus celos mezquinos y recursos infinitos, había aplastado a una rival antes de que pudiera siquiera despegar. Y esa noche, sin saber a quién se burlaba, Isabella había intentado hacerlo de nuevo. Julian cerró la carpeta. La imagen de Elena de pie en aquel escenario desafiante y magnífica ardía en su mente. Miró el anillo de compromiso que Isabella le había devuelto en un ataque de ira más temprano esa noche. Se lo había lanzado a la cabeza dentro de la limusina. Julian tomó el anillo. No significaba nada para él. La fusión con Thorne Industries había sido la única razón de la propuesta. Su consejo de administración lo presionaba para que se estableciera y proyectara una imagen estable que calmara a los inversores. Querían una esposa Blackwood, pero el contrato no decía que tuviera que ser Isabella Thorne. Arthur, dijo Julian mientras un plan tomaba forma en su mente, un plan temerario, peligroso y absolutamente perfecto. Prepara el coche. Son las 2 de la madrugada, señor. Lo sé. Julian abrochó su chaqueta. Vamos a Hell's Kitchen. El golpe en la puerta fue fuerte, autoritario. No era el casero pidiendo el alquiler. Era el golpe de alguien que se sentía dueño del edificio. Elena saltó del sofá donde estaba contando billetes arrugados. Agarró un bate de béisbol que guardaba junto al paragüero y avanzó con cuidado hacia la puerta. ¿Quién es Julian Blackwood? El nombre la golpeó más fuerte que el bate. Se quedó paralizada. Váyase, señorita Vance. No he venido a despedirla. Soy dueño del edificio del restaurante, pero no gestiono al personal. Abra la puerta o haré que mi equipo de seguridad fuerce la cerradura. Tenemos que hablar. Elena sopesó sus opciones. Abrió la puerta apenas una rendija manteniendo la cadena puesta. Julian estaba en el pasillo mugriento, completamente fuera de lugar con su smoking. Sus ojos recorrieron su rostro notando el cansancio, la falta de maquillaje, el miedo. «¿Puedo pasar?» «No». «Muy bien», dijo Julian, apoyándose en el marco de la puerta. «Entonces hablaré de las facturas médicas de tu hermano aquí en el pasillo para que los vecinos puedan oírlo». El agarre de Elena sobre la puerta se tensó. «¿Qué sabes de Leo? Sé que necesita un riñón. Sé que debes $60,000. Sé que trabajas en 3 empleos y te estás ahogando». Hizo una pausa. Su voz bajó un tono. «Y sé que Isabella Thorne arruinó tu vida hace 3 años.
Elena quitó la cadena y abrió la puerta de par en par. «Entra». No le ofreció asiento. El sofá estaba cubierto de ropa, así que se quedaron de pie en la diminuta sala. «¿Qué quieres?», preguntó Elena cruzándose de brazos. «Ya te divertiste esta noche. Demostraste tu punto ante tu prometida. Déjame en paz». «Ya no es mi prometida», dijo Julian con calma. «Lo terminé hace una hora». Elena parpadeó. «Felicidades. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo todo?». Julian empezó a pasearse por la habitación, su presencia llenándolo todo. «Verás, Elena, tengo un problema. El fideicomiso de mi abuelo, que controla la mayoría de las acciones de Blackwood Dynamics, tiene una cláusula: debo estar casado antes de cumplir 33 años para tomar el control total de la empresa. Ese cumpleaños es en 3 semanas. «¿Suena a problema de ricos?», dijo Elena con sequedad. «Lo es, pero si no me caso, el consejo puede destituirme. Presionaban para que fuera Isabela porque su padre es un aliado poderoso. Pero no puedo casarme con Isabela. Es venenosa». «Podría habértelo dicho», respondió Elena. «¿Sí?». Julian se detuvo y la miró. «Esta noche hice una broma, Elena. Dije, canta esto y me casaré contigo. Cantaste. Cumpliste la condición». Elena soltó una risa áspera, incrédula. «¿Estás loco? No puedes hablar en serio». «Soy un hombre de negocios, Elena. Trabajo con transacciones». Dio un paso hacia ella. «Necesito una esposa inteligente, con porte, y que francamente tenga razones para odiar a la familia Thorne tanto como yo ahora mismo. Necesito a alguien que pueda interpretar el papel de la señora Blackwood durante 1 año. Después nos divorciamos. Yo conservo la empresa. Tú recibes un acuerdo». «No soy un objeto», escupió Elena. «Y no estoy en venta». «Todo el mundo tiene un precio», dijo Julian con frialdad. Sacó una chequera del bolsillo interior y destapó una pluma estilográfica. «¿Cuánto cuesta la operación de Leo? Los mejores especialistas, el cuidado posterior». Elena se quedó en silencio. El nombre de Leo quedó suspendido en el aire. «Puedo trasladarlo al ala privada del Mount Sinai por la mañana», dijo Julian suavizando la voz. «Puedo asegurarle al mejor especialista en riñón del país. Puedo borrar tus deudas. Puedo devolverte la vida». Elena miró la chequera. Era un pacto con el diablo, lo sabía. Julian Blackwood era peligroso. Estaba manipulando su desesperación. Pero pensó en Leo tosiendo en la otra habitación. Pensó en 3 años de sobrevivir a duras penas. «¿Cuáles son las condiciones?», susurró. Julian no sonrió. Esto era negocio. «Nos casamos en secreto dentro de 3 días. Luego una boda pública en 2 semanas. Vives en mi ático. Asistes a galas, cenas y reuniones del consejo. Interpretas el papel de la mujer que me robó el corazón. Haces que Isabela Thorne parezca un recuerdo lejano». «¿Y el canto?», preguntó Elena. «¿Tengo que cantar?», Julian dudó. Recordó el poder de su voz. «Solo si quieres». Pero sospecho, Elena, que silenciar esa voz es lo que en realidad te está matando. Elena miró sus manos. 1 año. 1 año. $10 millones al final del contrato, más todos los gastos de mi hermano, pase lo que pase entre nosotros. Elena respiró hondo, temblorosa. Miró al hombre que la había humillado, luego defendido, y que ahora le ofrecía salvarla. «Escríbelo». «¿Cómo el contrato?», dijo Elena, endureciendo la mirada. «Lo quiero por escrito y quiero una cláusula que diga que tenemos dormitorios separados. Esto es un acuerdo comercial, señor Blackwood. No soy su amante, soy su empleada». Los labios de Julian se crisparon. Un destello de auténtica diversión y respeto se encendió en sus ojos. Isabela se le habría arrojado encima. Elena estaba levantando muros. «De acuerdo», dijo Julian. «Arthur está afuera con los papeles». «¿Vamos, Elena?». Miró hacia la puerta del dormitorio de su hermano. «Necesito 10 minutos para hacer una maleta». «Tómate tu tiempo», dijo Julian. «Bienvenida a la familia futura, señora Blackwood». El giro comienza. 3 días después, la ceremonia en el ayuntamiento fue rápida y estéril. Sin cámara, solo Arthur como testigo. Pero la verdadera tormenta empezó el lunes siguiente.
Elena estaba de pie en el enorme vestidor del ático de Julian, mirando filas de ropa de diseñador que habían llegado esa misma mañana. Ya no llevaba su uniforme de camarera. Llevaba un blazer azul marino perfectamente entallado y pantalones blancos con un porte que la hacía parecer en todos los sentidos la esposa de un multimillonario. Julian entró ajustándose la corbata y se detuvo al verla. Por un instante se olvidó de la fusión del consejo y de la mentira. Estaba impresionante. ¿Lista?, preguntó. ¿Para qué la rueda de prensa?, dijo Julian, entregándole unas gafas de sol. Vamos a anunciar el compromiso y la fecha de la boda. ¿Isabela va a estar allí? Todo el mundo va a estar allí, respondió Julian con gravedad. Y Elena, hay algo que olvidé mencionar. Elena lo miró con atención. Que mi abuela, la matriarca de la familia Blackwood. Viene volando desde París. Julian hizo una mueca. Ella es quien controla el fideicomiso. Es aterradora y odia a los mentirosos. Si sospecha que esto es falso, aunque sea por un segundo, el trato se acaba y yo pierdo la empresa. El estómago de Elena se hundió. Me dices esto ahora. Te enfrentaste a la reina de la noche de Mozart, dijo Julian, abriéndole la puerta. Pensé que podrías manejar a una mujer de 80 años con bastón. No tienes ni idea, murmuró Elena poniéndose las gafas de sol. Entraron en el ascensor privado. Cuando las puertas se cerraron, Julian alargó la mano y tomó la de ella. Su piel estaba caliente. A escena, señora Blackwood, susurró. El ascensor descendió llevándolos hasta el vestíbulo, donde un tanque de tiburones lleno de periodistas y una vengativa Isabella Thorne los esperaban para despedazarlos. Las puertas del ascensor sonaron al abrirse anunciando su llegada al nivel del lobby. Era un sonido que normalmente significaba libertad, pero ese día sonó como la campana que marca el inicio de un combate de boxeo. Cabeza alta, murmuró Julian con la mano apoyada de forma protectora en la espalda de Elena. No dejes que te vean sangrar. La puerta se deslizó y el mundo se volvió blanco. Cientos de flashes explotaron al mismo tiempo, un asalto estroboscópico que dejó a Elena cegada al instante. El rugido de las preguntas era ensordecedor. Señor Blackwood, es cierto. ¿Quién es ella? ¿Qué pasó con Isabella Thorne? Julian avanzó con la elegancia de un tiburón cortando el agua, guiando a Elena hacia el atril, donde los esperaba un micrófono moderno. Los guardias de seguridad formaron un muro humano conteniendo a los paparazzi enloquecidos. El corazón de Elena martillaba contra sus costillas, pero su rostro permanecía impasible. Era cantante de ópera. Sabía cómo llevar una máscara. Canalizó a las reinas y heroínas que había estudiado durante años. No soy Elena, la camarera, se dijo. Soy Elena Blackwood. Llegaron al atril. Julian alzó una mano y la sala quedó en silencio al instante. Su autoridad era absoluta. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Comenzó Julian con voz suave y dominante. Estoy aquí para presentarles a la mujer que ha capturado mi corazón, la futura señora Blackwood Elena. Dio un paso atrás para dejarla en el centro de la luz. Elena ajustó el micrófono. Buenos días, dijo. Su voz entrenada, resonante y clara llegó hasta el fondo de la sala sin esfuerzo. Sé que tienen preguntas. Yo tengo una, interrumpió una voz desde un lado del escenario. La multitud se abrió cuando Isabella Thorne avanzó con el aspecto de una diosa vengativa vestida de Yves Saint Laurent. No llevaba micrófono, pero su voz chillona no lo necesitaba. Diles quién eres en realidad, cariño, se burló Isabella deteniéndose justo antes de la línea de seguridad. Se volvió hacia las cámaras alzando una fotografía ampliada. Era una imagen borrosa de Elena de hacía 3 años, despeinada y enferma saliendo del hospital tras el envenenamiento. «Esta es Elena Vankova», gritó Isabella con triunfo. La deshonrada desertora de Juilliard, la drogadicta que no supo manejar la presión. Julian Blackwood se casa con una camarera drogadicta de cafetería. La sala estalló. Los reporteros se volvieron contra Elena como una jauría de lobos. ¿Es cierto? ¿Estuviste en rehabilitación, Julian? ¿Lo sabías? La mandíbula de Julian se tensó.
Dio un paso adelante para intervenir para apartar a Elena, pero ella no se movió. No se encogió. Elena miró la fotografía, luego miró a Isabella. Recordó el miedo que había sentido 3 años atrás. Recordó la vergüenza. Pero al mirar a Isabella, ahora desesperada, cruel y mezquina, Elena comprendió que no tenía nada de qué avergonzarse. Se acercó al micrófono. Sí, dijo Elena. La única palabra volvió a silenciar la sala. Isabella parpadeó, su sonrisa burlona vaciló. Esperaba una negación. Mi nombre era Elena Vankova, continuó Elena, y su voz ganó fuerza resonando con la misma intensidad que su aria. Y sí, hace 3 años estuve hospitalizada, no porque fuera una drogadicta, sino porque la noche de mi debut, alguien adulteró mi agua con un sedante para asegurarse de que fracasara. Miró directamente a Isabella. Las cámaras siguieron su mirada. Isabella palideció. Perdí mi beca, dijo Elena con la voz temblando por una emoción contenida. Perdí mi carrera. Pasé 3 años fregando suelos y sirviendo mesas para pagar las facturas médicas de mi hermano, porque mi madre murió de pena intentando limpiar mi nombre. Soy camarera y estoy orgullosa de serlo. Porque mientras personas como la señorita Thorne compraban vestidos que costaban más que mi alquiler, yo estaba aprendiendo lo que significa sobrevivir. Tomó aire y por primera vez miró a Julian. Él la observaba con algo parecido al asombro. El señor Blackwood no se enamoró de una socialité, concluyó Elena, volviéndose hacia la prensa. Se enamoró de una superviviente. Y si alguien tiene un problema con mi pasado, puede tratarlo con mi marido. Retrocedió un paso. Hubo silencio. Luego un reportero solitario del Times gritó: «Esa es una historia mejor que la de la fusión. Mire hacia aquí, señora Blackwood». Las cámaras volvieron a destellar, pero la energía había cambiado. Ya no la atacaban, la veneraban. La narrativa de Cenicienta superviviente era oro puro. Isabella se quedó inmóvil comprendiendo que acababa de entregarle la victoria a Elena. Julian se inclinó hacia ella rozándole la oreja con los labios. Eso fue magnífico. «Sácame de aquí», susurró Elena de vuelta con las piernas empezando por fin a temblarle. «Creo que voy a vomitar». Julian rodeó su cintura con el brazo protegiéndola de las miradas. Arthur, el coche. 2 semanas pasaron en un torbellino de pruebas de vestuario, floristas y reuniones legales. Elena se mudó al ático, aunque fiel al contrato dormía en el ala de invitados. Sin embargo, las líneas empezaban a difuminarse. Desayunaban juntos. Discutían de política tomando té a altas horas de la noche. Julian descubría que su esposa camarera tenía un ingenio afilado y un intelecto a la altura del suyo. Pero la prueba final llegó un martes lluvioso por la noche. La gran matriarca Genevieve Blackwood había llegado de París. La cena se celebró en el comedor privado del ático. La mesa estaba puesta con la platería Blackwood del siglo XIX. Genevieve se sentaba a la cabecera, una mujer diminuta de cabello gris acero y unos ojos que podían cortar vidrio. Usaba un bastón no para caminar, sino para señalar aquello que desaprobaba. Hasta el momento, había desaprobado la sopa demasiado salada, el clima demasiado americano y el arreglo floral demasiado ostentoso. Elena se sentaba a su derecha con un vestido esmeralda discreto. Julian, enfrente, parecía inusualmente tenso. Así que dijo Genevieve, dejando la cuchara con un golpe seco: «Tú eres la camarera que canta». «Lo soy», respondió Elena con calma. «¿Y crees que puedes manejar el patrimonio Blackwood? ¿Crees que puedes tratar con las esposas del consejo las galas, la presión?» Los ojos de Genevieve se entrecerraron. «Mi nieto es impulsivo. Le gustan los juguetes nuevos y brillantes, pero el matrimonio es una institución, no un juego». «Abuela», advirtió Julian. «Silencio, Julian. Estoy hablando con la muchacha». Genevieve volvió la mirada hacia Elena. «Dime, niña, ¿qué sabes tú de dirigir un hogar de esta magnitud?» Elena miró a la mujer formidable. Vio la prueba. A Genevieve no le importaba el linaje, le importaba la competencia. «Sé que su té está frío, señora», dijo Elena suavemente. Genevieve parpadeó.
Perdón, Elena se levantó. No llamó al servicio. Caminó hasta la mesa auxiliar donde reposaba el juego de té de plata. La doncella vertió el agua demasiado pronto, explicó Elena comprobando la tetera. La tradición Blackwood dicta Earl Grey. ¿No es así? El Earl Grey se vuelve amargo si se infusiona demasiado y pierde su perfil si se sirve por debajo de los 90 grados. Con movimientos fluidos y expertos, desechó el agua vieja. Volvió a hervir la tetera en el calentador de inducción y preparó una nueva infusión. Sus manos se movían con la eficacia de alguien que había hecho aquello 10,000 veces, pero con la gracia de una intérprete. Sirvió una taza y la colocó perfectamente ante Genevieve, con el asa orientada a las 3 en punto. «Le preocupa que no pueda manejar al personal o los detalles», dijo Elena al sentarse de nuevo. «Pero señora, he pasado 3 años sirviendo a las personas más exigentes de Nueva York. Sé anticipar necesidades antes de que se expresen. Sé que el detalle es la diferencia entre una comida y una experiencia. Una socialité da por hecho que las cosas se harán. Una camarera se asegura de que se hagan». Genevieve miró el té, dio un sorbo. El silencio se alargó alrededor de la mesa. Julian contuvo la respiración. «Es perfecto», susurró Genevieve. Alzó la vista hacia Elena y una pequeña sonrisa auténtica resquebrajó su severo rostro. «Tienes manos de trabajadora y porte de reina. Quizá Julian no sea tan necio como pensaba». Julian soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Eso significa que tiene su bendición». «Ya veremos», dijo Genevieve, golpeando suavemente el suelo con su bastón. «Pero ha sobrevivido a la cena. Eso es un comienzo». Más tarde esa noche, la tensión de la visita de la abuela dio paso a algo diferente. Elena estaba en el balcón observando cómo la lluvia golpeaba el cristal. Sintió una presencia detrás de ella. «Estuviste increíble esta noche», dijo Julian. No llevaba la chaqueta. La corbata estaba desanudada. Parecía humano. «No ha hecho un cumplido desde 1998», respondió Elena sin girarse. «Solo respeta el trabajo duro. La gente rica suele no entender eso». «¿Eso es lo que piensas de mí?», preguntó Julian acercándose. «¿Que solo soy un hombre rico?». Elena se volvió. Él estaba cerca, demasiado cerca. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros. «Creo que eres un hombre acostumbrado a comprar lo que quiere», dijo Elena con la voz ligeramente temblorosa. «Y creo que estás confundido sobre lo que compraste». «No estoy confundido, Elena». Julian alargó la mano. Sus dedos rozaron la mejilla de ella y el contacto le envió una descarga. «Cuando te vi en ese escenario, cuando te escuché cantar, no fue una transacción. Fue la primera vez en mi vida que sentí algo real». «Julian, el contrato». «Quema el contrato», susurró. Se inclinó hacia ella. Elena se quedó inmóvil. Su mente le decía que lo apartara, que recordara que aquello era falso, que en 11 meses se iría. Pero su corazón traidor, se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron. No fue un beso educado y ensayado para las cámaras. Fue hambriento. Fue desesperado. Fue la liberación de semanas de adrenalina contenida y atracción escondida. Julian la besó como si quisiera devorarla, y Elena le devolvió el beso con la pasión de un aria. Por un momento la mentira desapareció. Solo estaban ellos. El momento se hizo añicos con el timbre de un teléfono móvil. Julian se apartó sin aliento apoyando la frente en la de ella. «Ignóralo». «Es tu línea privada», susurró Elena con el pulso desbocado. «Tienes que contestar». Julian gruñó y sacó el teléfono del bolsillo. Miró la pantalla y su rostro se quedó helado. «¿Qué pasa?», preguntó Elena percibiendo el cambio. «Es Arthur», dijo Julian con voz plana. «Dice que hubo un allanamiento en el bufete que guarda nuestro acuerdo prenupcial». La sangre de Elena se heló. «El contrato ha desaparecido», dijo Julian mirándola horrorizado. «Alguien robó la copia física, la que detalla el pago, las fechas falsas, todo lo que prueba que este matrimonio es un fraude». «Isabela», susurró Elena. «Si lo filtra a la prensa o a mi abuela», dijo Julian apretando el teléfono hasta que se le pusieron blancos los nudillos,
pierdo la empresa. Y tú quedas como una cazafortunas a la que le pagaron por casarse conmigo. La boda es en 2 días, dijo Elena con el pánico creciendo. ¿Qué hacemos? Julian la miró. La suavidad había desaparecido, sustituida por el sío implacable. Pero esta vez no estaba luchando contra ella. Pasamos a la ofensiva, juró Julian. Quiere arruinar la boda. Que lo intente. Pero está olvidando algo. Que ahora se está enfrentando a una Blackwood, dijo Julian tomando la mano de Elena. Y es mi esposa. La boda de Julian Blackwood y Elena Vance se anunció como el evento de la década. La Catedral de San Patricio estaba abarrotada con 1,500 invitados, un mar de alta costura, dinero antiguo y poder político. Afuera las calles estaban acordonadas mientras miles de curiosos y una legión de periodistas intentaban vislumbrar a la novia cenicienta. Dentro de la catedral, el aire estaba cargado con el aroma de 10,000 rosas blancas y una corriente subterránea de tensión insoportable. Elena se encontraba al fondo de la inmensa nave del brazo de Leo. Su hermano, que se veía más sano que en años gracias a la diálisis y a los cuidados preoperatorios que Julian había organizado, sonreía. «Te ves como un ángel, L», susurró Leo. Elena no se sentía nada angelical. Llevaba un vestido Vera Wang hecho a medida que costaba más de lo que ella solía ganar en 5 años. Era una obra maestra de seda y encaje francés ajustada a la perfección, pero bajo la seda su corazón golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. No habían encontrado el contrato. El equipo de Arthur había rastreado la ciudad, pero Isabela había desaparecido escondida hasta el momento perfecto para atacar. Elena sabía con una certeza nauseabunda que ese momento era ahora. Cuando el órgano de tubos rugió al cobrar vida interpretando los primeros compases de la marcha nupcial, Elena respiró hondo. No solo estaba caminando por un pasillo, estaba entrando en un campo minado. ¿Lista?, preguntó Leo. No, susurró Elena. «Vamos». El recorrido pareció eterno. Cada rostro que pasaba parecía analizarla, juzgarla. Lo saben delante, en el altar estaba Julian. Se veía devastadoramente apuesto con su traje de mañana, pero la mandíbula la tenía rígida. Sus ojos encontraron los de ella, y por un breve segundo la máscara se deslizó. Vio el miedo, la furia protectora, y algo más, aquella mirada cruda y hambrienta del balcón. Llegó al altar. Leo le besó la mejilla y tomó su asiento. Julian tomó la mano de Elena. Su agarre era firme, casi doloroso. «Está aquí», murmuró Julian sin mover apenas los labios. Tercera fila al lado izquierdo, vestida de negro. Elena no miró. Se concentró en el arzobispo, una figura imponente con vestiduras doradas que inició la ceremonia con solemne gravedad. Las palabras envolvieron a Elena. «Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos». Todo se sentía irreal, como una obra de varios millones de dólares, en la que ella era la actriz principal. Y entonces llegó el momento que tanto temían. Si alguien de los aquí presentes conoce algún motivo justo por el cual estos dos no deban unirse legítimamente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la inmensa catedral. Pasó un segundo, luego otro. Elena casi se permitió respirar. Clic, clac. Clic, clic. El sonido de unos tacones altos sobre el mármol resonó con nitidez. «Yo sí». Isabella Thorne salió del banco. No vestía de negro. Vestía de rojo sangre, el mismo color del vino que había derramado aquella noche fatídica. Alzaba una carpeta manila como si fuera un arma. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Las cámaras dispararon frenéticamente desde la tribuna de prensa. «Este matrimonio es un fraude», chilló Isabella, y su voz rebotó en la bóveda. «Es una transacción comercial diseñada para engañar al consejo de Blackwood». «¿Y usted, Madame Genevieve?» Genevieve Blackwood, sentada en la primera fila, se quedó rígida. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el pomo del bastón. Julian se colocó delante de Elena protegiéndola. «Seguridad, retiren a esta mujer». «Ni se atrevan a tocarme», espetó Isabella a los guardias que se acercaban. Subió los escalones del altar y sacó un documento de la carpeta de un tirón. «Tengo la prueba aquí mismo».
Un acuerdo prenupcial fechado hace 3 semanas. Comenzó a leer con la voz destilando veneno. Cláusula 4A. La esposa Helena Vance acepta desempeñar las funciones de cónyuge por un periodo no inferior a 12 meses, a cambio de una suma de $10 millones pagaderos tras el divorcio. Cláusula 4.b. El esposo acepta cubrir todos los gastos médicos del hermano de ella. Estalló el pandemonio. La catedral se convirtió en un circo. Los reporteros gritaban preguntas. Los invitados se subían a los bancos para ver mejor. Isabella se volvió hacia Genevieve con el triunfo ardiendo en los ojos. ¿Lo ve? ¿Es una Genevieve? Una escort pagada con buena voz. Julian la contrató para asegurar su herencia. Genevieve se puso de pie lentamente. El ruido en la catedral murió al instante. La matriarca miró de Isabella a Julian, y por último fijó la vista en Helena. Su expresión era ilegible piedra aterradora. ¿Es cierto?, preguntó Genevieve con una voz baja que cortó el silencio. Julian abrió la boca para mentir, para adornarlo, para hacer lo que siempre hacía: ganar el trato. Pero Helena dio un paso al frente desde detrás de él. Miró los cientos de rostros que juzgaban. Miró la sonrisa de odio de Isabella. Miró la vidriera sobre el altar que representaba a mártires que murieron por su verdad. Sí, dijo Helena. Su voz era clara, proyectada, la voz de la reina de la noche. La multitud volvió a jadear. Julian la miró atónito. Helena bajó 2 escalones hasta quedar a la altura de Isabella, y luego se volvió hacia Genevieve. Sí, señora, dijo Helena con la cabeza en alto. Cada palabra de ese contrato es cierta. Hace 3 semanas me estaba ahogando. Mi hermano se moría y yo no tenía nada. Su nieto me ofreció un salvavidas, $10 millones para interpretar un papel. Lo acepté. Y lo aceptaría de nuevo sin dudar para salvar la vida de Leo. No me avergüenzo de sacrificarme por las personas que amo. Hizo una pausa dejando que las palabras calaran. La imagen de la cazafortuna Savara empezó a resquebrajarse, sustituida por algo más complejo. Entonces, Helena se volvió hacia Julian, subió de nuevo al altar y tomó sus manos. Estaban frías. Pero eso fue hace 3 semanas, dijo Helena en voz baja, hablándole solo a él e ignorando a las 1500 personas que observaban. Firmamos un contrato para una actuación, Julian. Pero en algún punto entre la rueda de prensa, las conversaciones nocturnas y el momento en que me besaste en ese balcón, olvidé mis líneas. Los ojos de Julian se abrieron. Helena se volvió hacia la multitud. Su voz ganó fuerza y vibró de emoción. Me subí a un escenario en su restaurante cubierta de vino y canté Mozart, porque me negué a estar rota. Y Julian Blackwood fue el primer hombre en mi vida que no intentó silenciarme, sino que me desafió a cantar más fuerte. Extendió la mano y tomó el contrato de las manos atónitas de Isabella. Isabella tiene razón. Este papel dice que nuestro matrimonio es una mentira. Helena rompió el contrato en 2. El sonido fue brutal en la acústica de la catedral. Lo rompió una y otra vez, hasta que el acuerdo de $10 millones quedó hecho confeti a sus pies. No quiero el dinero, declaró Helena. Rompo el contrato. Si quieres casarte conmigo, Julian Blackwood, te casas conmigo. Con Helena Vance de Hell's Kitchen. Sin tratos, sin plazos, solo nosotros. El silencio pesó en el aire. Todos miraron a Julian, el playboy multimillonario, el hombre que nunca hacía nada sin un retorno de inversión garantizado. Julian miró el papel roto en el suelo. Miró a Isabella, que prácticamente vibraba de rabia al ver su plan desmoronarse. Luego miró a Helena. Ella estaba desnuda de artificios, ofreciéndole nada más que la verdad. Julian sonrió. Era una sonrisa real que le llegaba a los ojos y transformaba su rostro. Dio un paso hacia Helena, invadiendo su espacio, y le rodeó la cintura con una posesividad que hizo suspirar a la multitud. «Estás despedida», susurró Julian con voz ronca. A Helena se le cortó la respiración. «¿Qué? ¿Cómo?», mi empleada aclaró. «Estás despedida». Se inclinó hacia ella, la voz cargándose de emoción. «Pero me gustaría contratarte para un nuevo puesto, uno permanente. Te amo, Helena».
Creo que te amé desde el segundo en que alcanzaste ese fa sobreagudo. La besó allí mismo en el altar antes de los votos ante Dios y los paparazzi. Fue un beso ardiente y apasionado, que le dijo al mundo que el contrato no significaba nada. Cuando se separaron sin aliento, un sonido lento y rítmico rompió el silencio. Tap, tap, tap. Genevieve Blackwood estaba aplaudiendo, un aplauso pausado y deliberado. Una sonrisa auténticamente divertida quebró su rostro severo. «Bien», anunció Genevieve a la catedral atónita. Esto ha sido sin duda más entretenido que los votos habituales. La chica ha despedido a Julian. Ha roto $10 millones en una iglesia. O es una necia, o está desesperadamente enamorada. En cualquier caso, es lo bastante peligrosa como para ser una Blackwood. Agitó el bastón hacia el arzobispo. Siga, buen hombre, antes de que alguien más interrumpa. Isabella se quedó allí con la boca abierta. Su bomba nuclear acababa de convertirse en fuegos artificiales, celebrando al enemigo. Julian se volvió hacia su jefe de seguridad, Arthur, que estaba cerca. Arthur escolta a la señorita Thorne fuera, y Arthur entrega a la prensa el expediente del que hablamos. Arthur asintió con gravedad. Se acercó a Isabella y sacó un sobre grueso de su chaqueta, la prueba del escándalo de dopaje de hacía 3 años. Isabella vio el sobre, comprendió lo que era y se puso blanca. No hizo falta escoltarla. Se dio la vuelta y huyó por el pasillo central, el sonido de su derrota resonando en el mármol, seguida por la mitad del cuerpo de prensa ávido de su caída. Julian volvió a mirar a Elena con los ojos brillantes. ¿Por dónde íbamos, Elena? Sonrió, las lágrimas derramándose por fin por sus mejillas. Creo que nos estábamos casando. El arzobispo se aclaró la garganta algo azorado pero aliviado. Ejem. Sí. ¿Acepta usted, Julian Blackwood, a esta mujer? El resto de la ceremonia pasó como un torbellino de alegría. Cuando recorrieron el pasillo de regreso como marido y mujer, los vítores fueron ensordecedores y sinceros. Elena cruzó la mirada con Leo al pasar. Él le levantó el pulgar llorando abiertamente. Llegaron a las pesadas puertas de roble de la catedral. Antes de salir a las luces intermitentes del mundo, Julian la atrajo a un pequeño nicho para un segundo de intimidad. «Lo logramos», susurró contra su frente. «Lo logramos», dijo Elena mirándolo, sintiéndose ligera como el aire. «Entonces, señor Blackwood, ¿cuál es nuestro primer acto oficial como un matrimonio de verdad?» Julian sonrió con esa mueca traviesa y encantadora que lo había iniciado todo en el Obsidian Room. «Bueno, señora Blackwood», dijo abriendo las puertas de la catedral al rugido de la ciudad. «Creo que te debo una luna de miel muy larga y muy cara. Y después de eso voy a comprarte una ópera». Y así, amigos míos, fue como una copa de vino derramada. Condujo a la boda del siglo. Elena no solo consiguió al multimillonario, recuperó su voz, salvó a su hermano, y demostró que a veces los mayores riesgos producen las recompensas más hermosas. La reputación de Isabella Thorne nunca se recuperó, pero Elena Blackwood se convirtió en una leyenda no solo por su voz, sino por el corazón que la impulsaba. Si te encantó esta historia de victoria del desvalido y romance épico, dale like ahora mismo. Ayuda mucho al canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato lleno de drama. Comparte este video con alguien que crea en los cuentos de hadas con un giro. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.